Bueno, retomemos, se cortó el video recién, entonces voy a retomar todo este análisis de geopolítica relacionado a la historia de las distintas doctrinas imperiales que impusieron todo este concepto de doctrina de seguridad nacional, doctrina de, de defender los intereses vitales del imperialismo con la fuerza militar y sobre todo relacionado a lo que sucedió ayer con la firma de los acuerdos militaristas de parte de los gobiernos títeres, subordinándose a la política militar, global, intervencionista, guerrerista, genocida del imperialismo yanqui y también del sionismo israelí. Bueno, estábamos en la parte del terrorismo de Estado, esto que a partir de las diferentes doctrinas de la seguridad nacional, de la Guerra Fría, con Eisenhower, con Kennedy, con Lyndon Johnson. Después ya tenemos una etapa donde hay un personaje siniestro en la historia que empezó a construir la última etapa, que hasta el día de hoy sigue vigente, el imperialismo yanqui. Estoy hablando de un tipo llamado Henry Kissinger. Henry Kissinger que, bueno, ya en el ocaso de lo que sería la intervención, el genocidio de Estados Unidos en Vietnam, ya cuando Estados Unidos estaba perdiendo la guerra, bueno, Estados Unidos juega sus últimas fichas, vietnamiza el sudeste asiático, bombardea Vietnam, Camboya, interviene militarmente en esos países, pero bueno, pierde la guerra, entonces empieza a reducir su presencia militar hasta que finalmente pierde la guerra en Vietnam. La pierde por el heroico pueblo vietnamita y por los heroicos pueblos del sudeste asiático que le dan un golpe tremendo. Pero claro, en este contexto Estados Unidos, a través de la doctrina de la seguridad nacional y con Henry Kissinger como el nexo de todas y como el coordinador de todas esas teorías, Henry Kissinger, asesor de la seguridad nacional de las administraciones de Nixon y de Gerald Ford, empieza a coordinar con las dictaduras genocidas, con los Videla, los Pinochet, los Stroessner y con los Banzer, digo, con todos los genocidas del Cono Sur, el Plan Cóndor. Después viene una segunda etapa del Plan Cóndor, donde Estados Unidos, ya con un rostro amable, ya hablando de derechos humanos y todo eso, pero claro, pero como parte de una estrategia para recomponer su imagen luego del desastre de Vietnam, ya con Jimmy Carter en el poder, lanza ya una segunda parte del Plan Cóndor con un asesor de la seguridad nacional, también un halcón, también otro personaje que también ideó todas estas políticas que hoy están con las que Estados Unidos interviene en el mundo, un tipo de apellido Brzezinski, bueno, ya empieza a extender el Plan Cóndor a la región de Centroamérica y el Caribe. ¿Por qué? Porque empieza a surgir los movimientos de resistencia principalmente en Nicaragua y en El Salvador, los sandinistas en Nicaragua y el Frente Farabundo Martí en El Salvador. Y bueno, ¿qué hace Estados Unidos? Se alía con los escuadrones de la muerte, con los escuadrones de la muerte, genocidas de la dictadura de Videla, el Batallón 601,
para potenciar la represión de la guardia criminal somocista en Nicaragua y para fortalecer a las fuerzas represivas de El Salvador y de Guatemala. Obviamente para frenar la revolución sandinista y para frenar al Frente Farabundo Martí en El Salvador y a las fuerzas revolucionarias en Guatemala y en Honduras. Pero ¿qué sucede? Triunfa la revolución sandinista. Antes de eso, Jimmy Carter empieza a aflojar un poco y Brzezinski, toda la administración Carter empieza a aflojar un poco con el apoyo a Somoza, lo suaviza un poco y crea o intenta crear un somocismo sin Somoza, o sea, sectores supuestamente democráticos del somocismo para frenar el avance de los sandinistas. Entonces, intenta imponer una intervención pacifista bajo el paraguas de las Naciones Unidas, pero obviamente apoyada por todos sus regímenes títeres en la región, por los Videla, por los Pinochet. Intenta imponer una fuerza de paz en Nicaragua para crear un somocismo sin Somoza. Pero había algunos gobiernos más o menos civiles que le frenan la intervención a la administración Carter y finalmente triunfan los sandinistas en Nicaragua. Y entonces, ¿qué hace Estados Unidos? Crea con los guardias somocistas, también en alianza con los criminales de Argentina y del Cono Sur y de Guatemala y de El Salvador, también con toda esa alianza, crea la contra nicaragüense. Bueno, todo esto en un contexto de que, bueno, después todo eso iba a ser profundizado por la administración Reagan. Pero esto también en otro contexto de doctrina de la seguridad imperial, de la seguridad nacional. Bueno, en ese contexto, cuando estaba Jimmy Carter, un supuesto palomo, un supuesto pacifista, un supuesto defensor de los derechos humanos, el rostro amable del imperialismo, crean la doctrina Carter con Brzezinski, el asesor de la seguridad nacional. ¿Qué decía la doctrina Carter? Bueno, nuestros intereses están amenazados por fuerzas externas, entonces hay que defender los intereses vitales de Estados Unidos, por ejemplo, en el Golfo Pérsico y en el Medio Oriente y en Asia Central y en Asia del Sur, porque se ven amenazados, ¿por qué? Por la Unión Soviética, por el comunismo, la misma historia siempre. Entonces crean la doctrina Carter para intervenir en ese momento en los asuntos de Medio Oriente. Bueno, pues en ese momento se había dado un movimiento socialista en Afganistán apoyado por la Unión Soviética. Entonces Estados Unidos empieza a financiar a Bin Laden, a los mujahidines afganos, y además justo sea la revolución, justo algo que hoy está vigente, tiene que ver con la guerra que hoy está llevando a cabo Estados Unidos con Israel. Se da la revolución islámica, la revolución de los ayatolas en Irán. Y entonces es en ese contexto que la administración Carter lanza su doctrina con Brzezinski, que era, bueno, como escudo protector de los intereses vitales y de la seguridad nacional de los Estados Unidos en la región de Medio Oriente, entonces debemos militarizar el Medio Oriente, el Golfo Pérsico, con una fuerza de repliegue rápido. La administración Carter forma una fuerza de repliegue rápido para intervenir en los asuntos de Medio Oriente y cubrirse así de la amenaza del comunismo y de la Unión Soviética.
En ese contexto es que se da eh, toda esta intervención en Nicaragua y en El Salvador y toda esta cuestión del plan Cóndor y del plan Charlie. Bueno, todo esto que se firmó ayer es continuidad de todas estas políticas imperiales que se han dado a lo largo de la historia. Y es subordinarse a este contexto de avance genocida del imperialismo yanqui, del sionismo israelí y del capitalismo y del capital en su fase más feroz, más guerrerista, en donde intervienen en Venezuela por el petróleo, donde intervienen en Irán por el petróleo, donde amenazan a Cuba porque Cuba es un símbolo y además le niegan le niegan justamente el petróleo, pero cualquier insumo a través del bloqueo criminal cada vez más fortalecido, un bloqueo que ya tiene 66 años. Digo, en este contexto se da este escudo de las Américas, ¿no? En este contexto, para proteger los intereses vitales de Estados Unidos, que son los recursos, básicamente. ¿Y de quién se los protegen ahora? Además de hacer mierda a todos los estados que no le gustan a Estados Unidos, a todos los estados además de amenazar la soberanía de pueblos que no quieren ser y de estados que no quieren ser dirigidos por el imperialismo. También para cubrirse de los otros sistemas hegemónicos que están surgiendo en el mundo, como China, por ejemplo. Entonces Estados Unidos ve como una amenaza a los chinos ahora. Entonces, para protegerse de la amenaza de los chinos, bueno, nos imponen otra doctrina de la seguridad nacional. Digo, y Milei y todos estos títeres le obedecen y firman un nuevo tratado militar en la región. Bueno, entonces los pueblos de América Latina, del mundo, tenemos que organizarnos, tenemos que unirnos contra todas estas políticas del capitalismo, del imperialismo, derrotar a todas estas políticas y después discutir un nuevo orden humanitario, humano, solidario, con soberanía de los pueblos, con autodeterminación de los pueblos, con igualdad, con igualdad, con igualdad de derechos, contra todo este orden de pobreza, de miseria, en fin, fundar una nueva humanidad, un mundo mejor. Un mundo mejor que no sea este mundo de mierda en el que vivimos actualmente. Muchas gracias.